es una opción perfecta para decorar espacios. Sus hojas en forma de mariposa tienen un color púrpura hermoso que la hacen ideal para cualquier lugar en tu hogar. Bienvenidos, síguenos también en nuestras redes sociales. Esta hermosa planta que te traigo en el día de hoy es conocida comúnmente como planta mariposa, pero su nombre científico es Oxalis triangularis. Es su nombre botánico y pertenece a la familia Oxalidaceae. Esta planta es perenne y su origen es de Brasil. Te cuento que puede llegar a medir hasta 20 centímetros de altura. Es conocida de forma común como cupido, planta del amor, trébol púrpura, trébol afortunado y también como planta mariposa. Si la conoces por otro nombre, por favor escríbemelo en los comentarios y recuerda suscríbete si aún no lo has hecho. Envíaselo a tus amistades, así conocerán el nombre de su plantita. Reproducción de la oxalis. Existen dos formas de propagar la oxalis. El primer método es por semillas y el segundo método es por división de plantas. El invernadero es un lugar excelente para comenzar con oxalis a partir de semillas. Pero para plantar las semillas de oxalis no es necesario plantar las semillas muy profundo, sino que con tener 1/8 de pulgada de tierra que las cubra ya es suficiente. Luego colocar las macetas en la parte cálida del invernadero, pero sin luz del sol directa. Para la reproducción por división de plantas, lo que se debe hacer es quitar los bulbos al final de su letargo y separar los bulbos laterales más pequeños para plantarlos. No obstante, sus posibilidades de obtener una planta madre saludable para la propagación son mejores en un invernadero. Iluminación o clima adecuado. Una de las cosas más curiosas de esta planta es su respuesta a estímulos luminosos. Según la intensidad lumínica que recibe, los 3 segmentos de la hoja se pliegan o se extienden, como puedes ver. Es una variación que puede ocurrir diariamente cuando van cambiando las condiciones de luz del día a la noche. Muchas plantas de interior requieren iluminación, pero no la luz directa del sol. Aunque dependiendo de la luminosidad que reciba, va a haber cierta variación en la tonalidad de sus hojas, ya que si reciben una mayor cantidad de luz, pues sus hojas se tornarán más púrpura. Bueno, pues la iluminación debe ser alta, aunque no de forma directa. La semisombra la tolera bien, pero donde mejor se desarrolla es con luz tamizada. Sustrato para la oxalis. La oxalis no es tan exigente en cuanto a su sustrato. Lo más necesario es que tenga un buen drenaje. Se puede utilizar una mezcla universal con turba, fibra de coco y humus de lombriz a partes iguales. Puedes añadir además vermiculita y perlita. Este sustrato es ligero. Tiene unas propiedades ideales de drenaje y retención de agua. Además, es muy rico en nutrientes y microorganismos beneficiosos para las plantas, por lo que tu Oxalis triangularis se desarrollará perfectamente en este sustrato. Respecto al abono, basta con aportarle un poco de fertilizante de forma mensual durante los meses cálidos o un poco de materia orgánica como compost o humus de lombriz. La forma ideal de mantener un sustrato en témpero, como vulgarmente se conoce, a la perfecta humectación del sustrato sin estar encharcado, es regando 2 veces por semana nuestras macetas. El cálculo de dosificación de agua es muy sencillo, ya que aportaremos agua poco a poco hasta que veamos que la parte de abajo de la maceta comienza a gotear, de forma que habremos hidratado por completo el sustrato. En los meses más calientes se puede mantener el sustrato ligeramente humedecido, pero a finales de otoño se deben reducir los riegos. Recuerda regalarme tu like y compartir esta hermosa planta con tus amistades
Así le estarás enviando felicidad a cada uno de ellos. Coméntame qué te ha parecido y te veo en una próxima entrega.